Mi marido me lanzó a la lluvia con una toalla por rechazar a mis suegros en mi casa. Pero revelé que no era dueño ni de un peso. Esa noche, la tormenta no solo caía sobre Sevilla, también caía sobre el corazón de una mujer que, por años, cayó en silencio. Un grito en medio de la oscuridad, una puerta que se cerró de golpe, y unos ojos que, desde las sombras, lo vieron todo. Porque a veces no es el frío de la lluvia lo que duele, sino las verdades que comienzan a salir cuando ya no queda nada por esconder. Una familia que presume poder, un apellido que brilla por fuera, pero se resquebraja por dentro, y una mujer que descubrirá que el verdadero valor no siempre está en lo que parece. Quédate hasta el final para descubrir cómo esta historia te hará vibrar con cada giro inesperado. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando. La noche se había vuelto insoportable dentro de la mansión. No era la lluvia golpeando con fuerza los ventanales lo que perturbaba a Isabela, sino el desfile constante de cajas, maletas y muebles que sus suegros habían decidido instalar sin preguntar. Cada rincón que ella había diseñado con cuidado empezaba a perder su esencia, sustituido por objetos antiguos que Teresa consideraba símbolos de prestigio. Los sirvientes, confundidos, obedecían órdenes contradictorias y evitaban mirar a la dueña de casa, como si supieran que el verdadero poder no estaba en sus manos. Isabela, inmóvil, observaba cómo su hogar se transformaba en un territorio ajeno. Teresa, con voz firme y una sonrisa apenas insinuada, supervisaba cada detalle. Caminaba por los pasillos como si fueran suyos, cambiando cuadros de lugar y ordenando a gritos dónde debía colocarse cada cortina. Para ella, la mansión representaba un escenario perfecto para reforzar la imagen de familia distinguida, un espacio de lujo donde exhibir tradiciones heredadas. La idea de compartir techo con su nuera no era más que una estrategia para ocupar un lugar central, borrando la presencia de Isabela. Y lo hacía con tanta seguridad que nadie se atrevía a cuestionarla. Ricardo llegó minutos después, con ese aire de hombre millonario que se había convertido en su carta de presentación. Aplaudía cada decisión de su madre, reforzando su autoridad, mientras ignoraba las miradas de incomodidad de su esposa. «Es por tu bien, Isa», murmuró, como si estuviera salvándola de un error, aunque en realidad estaba imponiendo la voluntad familiar. La rabia se acumuló en el pecho de ella como una tormenta contenida, pero aún no encontraba las palabras exactas para enfrentarlo. En ese instante comprendió que no solo le estaban robando su casa, también la dignidad. «No permitiré que conviertan mi hogar en un museo de pretensiones», se atrevió a decir finalmente. Su voz, aunque temblorosa, cortó el aire como un cuchillo. Teresa giró lentamente y la miró con superioridad, como si hablara con una niña desobediente. «Querida, esta casa no necesita tu aprobación. Eres joven, no entiendes de tradición ni de buen gusto. Aquí manda la experiencia», respondió, con un veneno que no necesitaba gritos para herir. El silencio de Ricardo fue la confirmación más dolorosa. Su esposo no estaba de su lado. Isabela sintió que algo dentro de ella se quebraba. Llevaba años sacrificando su carrera, su voz y hasta su identidad para sostener un matrimonio que ahora se desmoronaba ante sus ojos. Recordó cómo había dejado de lado proyectos de diseño de interiores de alta gama, rechazando oportunidades de trabajar con clientes importantes, todo para ser la señora de Salvatierra. La traición no estaba solo en las palabras, sino en la indiferencia con que Ricardo permitía que su madre pisoteara cada uno de sus logros. Los vecinos, atentos a los rumores, empezaban a comentar lo que ocurría en la mansión. El apellido Salvatierra siempre había estado vinculado a fortunas, inversiones y eventos exclusivos. Nadie imaginaba que detrás de las puertas de hierro forjado se vivía un ambiente de humillación y desprecio. Para la sociedad sevillana, Ricardo era el heredero perfecto, un hombre de negocios intachable. Lo que nadie sabía, y lo que Isabela estaba a punto de descubrir, es que todo ese prestigio se sostenía sobre un castillo de arena. La tensión explotó cuando Ricardo, harto de la resistencia de su esposa, la tomó del brazo con brusquedad. «No me desafíes delante de mi familia», le susurró, aunque la amenaza resonó en todo el salón. Ella intentó zafarse, pero él no le dio oportunidad. En cuestión de segundos, la empujó hacia la puerta principal, ignorando sus súplicas. El rugido de la tormenta se mezcló con el murmullo de los sirvientes, que observaban horrorizados pero no se atrevían a intervenir. El golpe de aire frío la recibió como un bofetón. Ricardo abrió la puerta con violencia y, sin importarle la lluvia, la obligó a salir apenas cubierta con una toalla. «Recuerda, Isabela, sin mí no eres nada, ni siquiera dueña de estas paredes», gritó con una rabia que retumbó en el vecindario.
Los truenos parecían acompañar sus palabras, sellando la humillación. La imagen de ella, empapada, temblando en la entrada de la mansión, era el reflejo cruel de una mujer a quien habían despojado de todo. Las luces de las casas vecinas se encendieron una a una. Algunas cortinas se movieron discretamente. Los curiosos presenciaban un espectáculo que nunca olvidarían. Isabela sintió que la vergüenza se le clavaba en la piel con más fuerza que la lluvia. Su cabello pegado al rostro, los pies descalzos sobre el mármol mojado, y la voz de su esposo retumbando en sus oídos eran la confirmación de que el amor había muerto. No quedaba nada de aquella ilusión de familia unida. Mientras la puerta se cerraba de golpe, Teresa apareció en el umbral, sujetando un candelabro como si se tratara de un trofeo. «Aquí la dueña soy yo», declaró con un tono que heló la sangre de Isabela. No había compasión, solo triunfo en sus palabras. Esa sentencia resonó más que los relámpagos, porque no era una simple frase, era la confirmación de una guerra declarada. Y en esa guerra, Isabela parecía estar sola, derrotada, arrodillada bajo la tormenta. Sin embargo, lo que nadie sospechaba era que, desde la penumbra de la calle, alguien observaba la escena con una mezcla de indignación y dolor. Gabriel, el hermano mayor de Isabela, testigo de una humillación que no estaba dispuesto a dejar impune. Su aparición cambiaría el rumbo de los acontecimientos, y lo que parecía una derrota absoluta se transformaría en el inicio de una batalla mucho más grande. Gabriel había llegado a la mansión con la intención de hablar en privado con su hermana, pero el espectáculo que presenció desde el coche lo dejó paralizado. Observó cómo Ricardo la expulsaba bajo la tormenta, sin compasión, como si quisiera borrar de un solo golpe los años de matrimonio. No era la primera vez que sospechaba del desprecio de los Salvatierra, pero nunca imaginó que la humillación llegaría a tal nivel. En sus manos llevaba una carpeta con documentos importantes, pero en ese instante lo único que importaba era rescatar a Isabela de aquel tormento. Corrió hacia ella con pasos firmes, sin preocuparse por la lluvia que empapaba su traje. Cubrió a su hermana con su abrigo, envolviéndola como si quisiera devolverle de inmediato la dignidad que le habían arrebatado. «Vámonos, Isa, no tienes por qué quedarte ni un segundo más aquí», susurró, sosteniéndola con fuerza. Ella, tiritando, apenas pudo responder con un «no entiendo por qué me odian tanto». Aquellas palabras fueron como una daga para Gabriel, quien siempre la había visto como una mujer noble, dispuesta a todo por amor. Dentro del coche, el silencio inicial fue más duro que cualquier reproche. Isabela miraba por la ventana, con el rostro pegado al cristal empañado, mientras las lágrimas se confundían con las gotas de lluvia. He soportado insultos, desprecios, comentarios hirientes. Todo lo soporté porque pensé que el matrimonio exigía sacrificios, confesó de pronto, con la voz quebrada. Gabriel la escuchaba en silencio, pero su mente estaba en otro sitio, recordando todas las ocasiones en que intentó advertirle del error de casarse con un hombre que solo sabía presumir de ser millonario sin tener cimientos reales. «Isa, no eres tú la que falla, son ellos, es él», respondió finalmente, con tono firme. Ella giró la cabeza, buscándole respuestas en los ojos. «Tú no sabes lo que es vivir con alguien que te repite a diario que sin él no vales nada. Me hizo creer que sin su apellido yo no existía», confesó, dejando salir años de dolor acumulado. Gabriel respiró hondo, consciente de que el momento de revelar la verdad estaba llegando. No obstante, decidió contenerse un poco más. Necesitaba que su hermana tuviera la fuerza suficiente para asimilarlo. Mientras avanzaban por las calles de Sevilla, la conversación se volvió más íntima. Gabriel le habló de cómo había visto a su padre trabajar duro para construir un verdadero patrimonio, sin depender de apariencias. Comparó esa lucha con la farsa de los Salvatierra, quienes siempre usaban la fachada del lujo para esconder carencias profundas. «Papá me enseñó que la riqueza se mide en lo que puedes sostener en silencio, no en lo que gritas en público», dijo, intentando sembrar en ella una semilla de reflexión. Isabela, aún temblando, empezó a recordar cómo Ricardo hablaba de negocios, de inversiones millonarias y de proyectos de alta gama que nunca llegaban a concretarse. Siempre había algo que impedía ver resultados, un socio que se retiraba, un contrato que se retrasaba, un mercado que cambiaba. Ahora, con la mirada de su hermano fija en ella, esas piezas dispersas comenzaban a tener sentido. Tal vez nunca hubo nada sólido detrás de aquel hombre que se autoproclamaba exitoso. «Gabriel, dime la verdad, ¿qué sabes?», preguntó con firmeza, rompiendo el silencio. Él apretó el volante, dudando entre protegerla o destapar de una vez el engaño. Finalmente estacionó el coche frente a su departamento y la miró directo a los ojos. «Sé que Ricardo no es el hombre que aparenta ser.
Todo ese aire de empresario triunfador es solo una fachada. No tiene nada, Isa, absolutamente nada que le pertenezca. Soltó, como quien descarga un peso insoportable. El impacto de esas palabras dejó a Isabela sin aire. Durante años había creído que vivía al lado de un visionario, un hombre capaz de multiplicar fortunas. ¿Qué quieres decir? ¿Que todo era mentira? Preguntó con incredulidad. Gabriel abrió la carpeta que había traído consigo. Escrituras, balances y contratos aparecieron frente a sus ojos. Cada documento era un golpe de realidad, un recordatorio de que había compartido su vida con un impostor. Aquí está todo, Isa. La empresa, la mansión, las cuentas, nada está a su nombre. Es solo un figurante, explicó, con un dolor que se mezclaba con la indignación. Ella tomó los papeles con manos temblorosas. El mundo parecía girar con violencia mientras cada línea escrita le arrancaba un pedazo de confianza. Entonces, ¿yo viví una mentira todo este tiempo? Susurró, apenas audible. Gabriel le sostuvo la mano y respondió. No viviste una mentira, Isa. Viviste un aprendizaje. Ahora sabes quién es él realmente. Y créeme, esto no es tu final, es tu principio. La fuerza en su voz contrastaba con la vulnerabilidad de su hermana, pero era justo lo que ella necesitaba escuchar. El reloj marcaba casi la medianoche cuando ambos se quedaron en silencio, rodeados de papeles que revelaban la farsa. Isabela, agotada, cerró los ojos y respiró profundamente. En su interior, la vergüenza empezaba a transformarse en rabia. Gabriel la observó con ternura, consciente de que la semilla de su despertar ya había germinado. La tormenta de afuera se calmaba poco a poco, pero la verdadera tormenta recién comenzaba dentro de ella. La mañana siguiente, mientras Isabela trataba de recuperar fuerzas en el departamento de Gabriel, la mansión Salvatierra se preparaba para un evento de gala. Ricardo había decidido organizar una cena con empresarios influyentes, convencido de que necesitaba reafirmar su imagen de líder sólido. El sonido de copas, los arreglos florales y los autos de alta gama estacionados en la entrada dibujaban un escenario de poder. Desde afuera, nadie sospechaba que la dueña real de la casa había sido expulsada bajo la lluvia tan solo unas horas antes. El espectáculo debía continuar, y Ricardo sabía representar su papel mejor que nadie. Teresa, impecable en un vestido bordado, supervisaba cada detalle como si estuviera organizando la coronación de una reina. Ordenaba a los empleados con frialdad, exigiendo puntualidad en el servicio, mientras repetía que la familia debía mostrar unidad. Para ella, la velada no solo era un encuentro social, era la oportunidad de demostrar que su apellido aún representaba respeto y patrimonio. Sus palabras eran cuchillos disfrazados de sonrisas, y aunque sabía que Isabela no asistiría, no dudó en lanzar comentarios sarcásticos sobre quien no tiene temple para pertenecer a una familia de altura. En contraste, Isabela permanecía en silencio junto a Gabriel, con la carpeta de documentos todavía sobre la mesa. Sus ojos recorrían una y otra vez los papeles que confirmaban que todo había sido una gran farsa. Cada escritura a nombre de terceros, cada contrato firmado sin responsabilidad propia, revelaba que Ricardo nunca había sido dueño de nada. ¿Cómo pude creer en él?, preguntó, con la voz cargada de rabia. Gabriel la observó con calma y respondió. Porque amaste de verdad, Isa. Y cuando se ama, uno confía. Él se aprovechó de eso para construir su personaje de millonario intocable. Mientras tanto, en la mansión, los invitados empezaban a llegar. Eran empresarios con intereses en proyectos de inversiones inmobiliarias, banqueros, políticos y hasta artistas locales. Todos admiraban el despliegue de luces y música, convencidos de que asistían al salón de un verdadero magnate. Ricardo saludaba con la seguridad de un actor en su mejor escena, presumiendo de nuevos planes de expansión y hablando de cifras astronómicas. La mayoría aplaudía su visión, pero algunos, más experimentados, notaban la falta de sustancia detrás de tanto discurso. Esta casa es un símbolo de nuestra trayectoria, anunció Ricardo en voz alta, mientras levantaba su copa. Un espacio donde el lujo y la tradición se mezclan con las oportunidades de crecimiento. El apellido Salvatierra no solo es historia, es futuro. Aquí se gestan alianzas, se consolidan negocios y se protege el verdadero legado. Las palabras fluían con convicción, pero cada frase era un eco vacío para quien conocía la verdad. Gabriel, desde la distancia, habría sonreído con ironía al escucharlo. En su refugio, Isabela no podía contener la angustia. Toda mi vida se convirtió en una mentira que él representaba frente a los demás. Yo lo acompañaba como un adorno, creyendo que formaba parte de algo grande.
cuando en realidad no era nada más que una comparsa, confesó. Gabriel le tomó la mano y la interrumpió. Isa, deja de culparte. Tú tienes talento, tienes carácter. Él solo tiene palabras. Sin esos papeles falsos, sin esa fachada de alta gama, no le queda nada. Es hora de que lo veas como lo que realmente es, un impostor. Las horas pasaban, y en la mansión la fiesta alcanzaba su punto más alto. La música de violines, los brindis interminables y las conversaciones sobre mercados emergentes creaban un ambiente de aparente prosperidad. Ricardo, con su copa en mano, recorría las mesas como un emperador satisfecho, convencido de que nadie sospechaba la verdad. Teresa sonreía orgullosa, disfrutando de cada cumplido sobre su hijo, alimentando la ilusión de que seguían siendo el núcleo de una familia intocable. Ninguno de los presentes imaginaba que el verdadero dueño de todo lo que veían estaba sentado lejos, junto a su hermana. «Gabriel, ¿me estás diciendo que todo lo que hay en esa casa es tuyo?», preguntó Isabela, incrédula, al repasar nuevamente los documentos. Él asintió con serenidad. «Sí, Isa. Esa mansión, la empresa, los terrenos. Todo forma parte de mi patrimonio». Ricardo nunca tuvo acciones reales. Solo fue un nombre, un actor útil para aparentar solvencia frente a los inversionistas. Ella sintió un nudo en la garganta, entre la sorpresa y la humillación. El castillo de ensueño donde había entregado su vida de pareja no era más que un escenario sostenido por su propio hermano. La confesión de Gabriel fue un terremoto emocional. Por un lado, le daba esperanza saber que no estaba tan desprotegida como pensaba. Por otro, la rabia por haber sido utilizada se hacía insoportable. Recordó cada momento en que Ricardo la hacía sentir pequeña, cada vez que le repetía que era él quien garantizaba la estabilidad del hogar. Ahora comprendía que el supuesto éxito de su esposo era un disfraz alimentado por el esfuerzo de otros. En el fondo, nunca fue más que un hombre vacío, obsesionado con aparentar. La noche avanzaba, y en la mansión las risas seguían resonando entre las paredes. Los invitados hablaban de posibles colaboraciones, de alianzas estratégicas y de negocios de inversiones internacionales, convencidos de que estaban frente a un líder visionario. Ricardo disfrutaba del papel, sin sospechar que en otro lugar, Isabela estaba reuniendo el valor para destrozar esa imagen. Cada palabra de Gabriel era un martillazo en su conciencia, despertando en ella un nuevo deseo: no seguir callando. En el departamento, Isabela cerró los ojos y apretó con fuerza los documentos contra su pecho. «Todo lo que ves en esa mansión, en realidad me pertenece a mí», sentenció Gabriel, esta vez sin titubeos. El silencio que siguió fue tan pesado como el trueno más fuerte de la tormenta pasada. Ella lo miró con una mezcla de alivio y desconcierto. Sabía que su vida ya no volvería a ser la misma. Esa revelación no solo desenmascaraba a Ricardo, también entregaba a ella una verdad que cambiaría el rumbo de su destino. El amanecer encontró a Isabela con el corazón acelerado y la mente en guerra. Sabía que el enfrentamiento con Teresa era inevitable, pero lo que no esperaba era que esa herida abierta la obligaría a mostrar una fuerza que ni ella misma conocía. Caminó hacia la sala principal de la mansión con paso firme, como quien sabe que será juzgada, y allí la encontró. Teresa sentada en un sillón de terciopelo, rodeada de antigüedades y adornos de lujo que exhibía como si fueran trofeos de vida. La mirada altiva de la suegra era un desafío en sí mismo. «Eres un adorno barato que nunca debió entrar en esta familia», sentenció Teresa, con voz cortante. El silencio en la sala se volvió insoportable. Isabela sintió el golpe como una bofetada invisible, pero en lugar de derrumbarse, apretó los labios y levantó el mentón. «Si soy un adorno, al menos he sido más útil que este apellido que presumen como si fuese oro, cuando no es más que hojalata pintada», respondió, clavando los ojos en los de su suegra. El intercambio de palabras parecía un duelo donde no había espacio para la piedad. Ricardo escuchaba desde el pasillo, oculto entre las sombras, con el rostro contraído por la tensión. Nunca imaginó que su esposa se atrevería a hablar así frente a su madre. Por un momento, el disfraz de millonario seguro de sí mismo se tambaleó, y el miedo se apoderó de su pecho. Sabía que, si esa fuerza continuaba creciendo en ella, la fachada que tanto había construido empezaría a desmoronarse. Sin embargo, no se atrevió a interrumpir de inmediato, porque la curiosidad por escucharla lo paralizaba. «¿Sabes cuál es tu problema, Isabela?», continuó Teresa, con veneno en la voz. «No entiendes lo que significa pertenecer a un linaje que ha sabido sostener su patrimonio durante generaciones. Tú viniste aquí con nada y a nada volverás». La crueldad era evidente, pero Isabela no retrocedió. «El verdadero problema es que confunden linaje con arrogancia. Un apellido no alimenta,
No construye, no crea. Y yo, aunque lo perdí todo, puedo empezar de nuevo, porque tengo talento. Ustedes solo tienen apariencias, respondió, con firmeza que sorprendió hasta a ella misma. Teresa golpeó con fuerza el apoyabrazos del sillón, incapaz de soportar la réplica. «Cállate. Tu voz nunca valdrá más que las decisiones de esta familia», gritó, perdiendo el control por primera vez. El eco de sus palabras resonó en la mansión, haciendo que algunos sirvientes se asomaran discretamente. Isabela los miró y percibió que ya no la observaban con lástima, sino con un respeto silencioso. Esa mirada fue suficiente para darle aún más valor. «Me callé muchos años, pero ya no más», declaró, con una serenidad desafiante. En ese momento, Ricardo irrumpió en la sala, tratando de recuperar el control. «¡Basta!», exclamó, mientras su voz retumbaba contra las paredes. Se acercó a Isabela con pasos rápidos y, con un tono amenazante, dijo: «No sabes con quién te metes. Yo soy el hombre que sostiene esta casa, el que maneja los negocios, el que mantiene viva la imagen de éxito. Sin mí, tú no eres nada». La rabia contenida en sus palabras era un intento desesperado por mantener la autoridad que se le escapaba entre los dedos. Isabela lo miró sin parpadear. «Si tanto sostienes, enséñame algo que realmente sea tuyo. Una escritura, una acción, un contrato firmado a tu nombre. Porque de lo que yo he visto, no hay nada», respondió con frialdad. Esa respuesta lo desarmó de inmediato. Ricardo apretó los puños, incapaz de encontrar una réplica convincente. Teresa lo miraba con preocupación, como si en ese instante también sintiera que la verdad podía derrumbar la ilusión que habían defendido durante años. El ambiente se volvió eléctrico. Ricardo, cegado por la impotencia, tomó una copa de cristal y la lanzó contra la pared, haciéndola estallar en 1000 pedazos. El estruendo hizo temblar a todos en la sala. «No sabes con quién te metes», rugió, con los ojos desorbitados. Pero su furia, lejos de intimidar a Isabela, confirmó lo que ella ya intuía. Detrás de toda esa fachada de poder no había más que miedo. Y esa revelación fue la que le dio la fuerza definitiva para mantenerse en pie. Teresa, aún temblando de rabia, trató de recomponer la situación. «No creas que vas a destruirnos tan fácilmente. Esta familia tiene aliados, contactos y dinero de sobra para hundirte». Isabela sonrió con ironía. «Los aliados desaparecen cuando descubren que los negocios son humo. Los contactos se alejan cuando huelen la mentira, y el dinero se evapora cuando nunca existió. Lo único que tienen es un teatro mal montado, y ese teatro se les viene abajo». El golpe de realidad dejó a Teresa sin palabras por primera vez en mucho tiempo. Ricardo, desesperado, intentó acercarse de nuevo. «Isabela, escucha, no puedes hacerme esto. Te di todo lo que tenías, te convertí en parte de esta familia. No me traiciones». Ella se apartó con firmeza y replicó: «Lo único que me diste fueron cadenas disfrazadas de promesas. Y yo decidí romperlas. Prefiero ser libre con nada que prisionera rodeada de alta gama falsa». El silencio posterior fue brutal, como si cada palabra hubiera atravesado no solo a Ricardo, sino a toda la mansión. Los sirvientes, testigos mudos de la escena, intercambiaron miradas cargadas de significado. Por primera vez, alguien había enfrentado a los salvatierras sin miedo, y esa valentía se convirtió en un rumor que pronto recorrería toda Sevilla. Ricardo, fuera de sí, apretaba los dientes mientras Teresa trataba de sostener la compostura. Pero era evidente, la herida estaba abierta, y nada volvería a ser como antes. Ese día, Isabela dejó de ser la mujer humillada para convertirse en la voz que derrumbaba las murallas de la mentira. El aire de Sevilla todavía olía a tormenta cuando Isabela decidió regresar a la mansión. No lo hizo por nostalgia ni por reconciliación, sino porque necesitaba recoger lo poco que todavía le pertenecía, recuerdos personales, prendas, bocetos de proyectos que había dejado olvidados. Caminaba con paso firme, acompañada de Gabriel, quien no la dejó ir sola, consciente de que esa visita no sería recibida con amabilidad. A cada paso sentía un peso en el pecho, pero también una chispa de orgullo. Ya no regresaba como víctima, sino como alguien que había abierto los ojos. Al llegar, el portón de hierro se abrió con un chirrido áspero. 2 empleados la miraron con incomodidad, como si dudaran si debían dejarla pasar. El rostro severo de Gabriel bastó para que no hubiera resistencia. Dentro, el ambiente olía a incienso y a control, con Teresa supervisando nuevamente a los sirvientes como si fuera la soberana absoluta. La suegra giró hacia ellos con el rostro endurecido y soltó un comentario cargado de veneno. «Vaya, la fugitiva regresa».
¿Vienes por tus migajas? La frase fue recibida por risitas contenidas de algunos parientes. Isabela respiró hondo y contestó con calma: vengo por lo mío, nada más. Su voz no tembló, aunque por dentro sentía el corazón golpearle como un martillo. Teresa se cruzó de brazos, disfrutando del enfrentamiento. Querida, aquí lo único tuyo es la vergüenza que dejaste en la puerta la otra noche. Esta casa es el verdadero templo del lujo y tú nunca supiste estar a la altura. La herida era clara, pretendía reducirla a una extraña en su propio hogar. Gabriel apretó el puño, pero se contuvo, dejando que su hermana marcara el terreno. Ricardo apareció poco después, vestido con un traje oscuro, con el cabello perfectamente peinado. Sonrió con un gesto ensayado y fingió ternura frente a los empleados. Isa, ¿cómo puedes hacerme esto? Vienes a crear un escándalo frente a los que aún nos respetan. Todo lo que tengo es para ti, ¿no lo ves? Dijo, acercándose con un tono paternalista. El contraste entre sus palabras y su mirada calculadora era tan evidente que Isabela casi sintió lástima. Ricardo, no vuelvas a fingir conmigo. Sé quién eres y sé lo que escondes, respondió, cortando la farsa de inmediato. La tensión en la sala era insoportable. Teresa intentó intervenir, levantando la voz. Basta. Nadie viene aquí a insultar a mi hijo en su propia casa. Si quieres llevarte algo, hazlo rápido y desaparece. No mancharás más el apellido Salvatierra. El apellido que tantas veces le había sido arrojado en la cara ahora pesaba menos que nunca. Isabela la miró directo a los ojos y replicó: un apellido no vale nada cuando se construye sobre mentiras. El verdadero valor está en lo que se gana con esfuerzo, no en lo que se presume en cenas de sociedad. Gabriel, hasta entonces en silencio, dio un paso al frente. Se inclinó hacia Ricardo y le habló al oído con frialdad. Tu tiempo se acaba. Muy pronto todos sabrán lo que en realidad eres. Ricardo retrocedió con los labios tensos, intentando disimular la incomodidad. A su alrededor, los familiares fingieron no escuchar, aunque la inquietud se instaló en cada rincón. El rumor de que algo estaba mal empezaba a crecer, y esa duda sería la primera grieta en la fachada impecable que habían construido durante años. Isabela subió a su antiguo dormitorio con paso sereno, recogiendo algunas pertenencias que todavía quedaban allí. Vestidos, fotografías, bocetos de diseños que había trabajado antes de abandonar su carrera. Cada objeto era un recordatorio del tiempo perdido, pero también un símbolo de lo que estaba a punto de recuperar. Guardó las cosas en una maleta sin mirar atrás. Al salir, notó que los sirvientes la observaban con respeto, casi como si reconocieran en ella a la verdadera dueña moral de la mansión. En la planta baja, Ricardo intentó un último movimiento desesperado. Isa, piensa bien lo que haces. Tú y yo aún podemos arreglar las cosas. No necesitas humillarme. Todo esto es tuyo también, si decides quedarte a mi lado. Las palabras eran dulces, pero el tono desesperado lo traicionaba. Ella lo miró con ironía y respondió: no necesito un hombre que me preste una vida de millonario prestada. Prefiero reconstruir la mía, aunque empiece desde cero. Al menos será mía de verdad. El silencio posterior fue un golpe directo al ego de Ricardo. Teresa, incapaz de soportar la escena, alzó la voz con un tono desgarrado. Eres una ingrata. Te dimos un lugar en esta familia y lo desprecias como si fuera basura. No sabes lo que significa pertenecer a un linaje de alta gama como el nuestro. Isabela la interrumpió sin levantar la voz, pero con una firmeza que retumbó en la sala. Lo único que ustedes me dieron fue desprecio. Y créame, señora Teresa, el respeto vale más que todos los objetos de lujo que intentan exhibir. Eso nunca lo podrán comprar. Gabriel la tomó del brazo suavemente y la condujo hacia la salida. La atmósfera estaba cargada de miradas hostiles, pero también de un silencio incómodo que revelaba la duda en los demás. La puerta se cerró tras ellos, y con ese portazo simbólico, Isabela sintió que había dejado atrás más que una casa. Había dejado el miedo. Ricardo permaneció en el centro del salón, con el rostro endurecido, incapaz de procesar la amenaza velada que acababa de escuchar de Gabriel. Sabía que, por primera vez, alguien lo enfrentaba con pruebas reales. Al subir al coche, Isabela soltó un suspiro largo, como si se liberara de una cadena invisible. No volveré a ese lugar como una invitada humillada, declaró, mirando el horizonte. Gabriel, con el motor encendido, asintió con seriedad. No lo harás, Isa. La próxima vez que pongas un pie allí será para reclamar lo que es tuyo por derecho, y no habrá nadie que pueda negártelo. Ese juramento fraterno selló el capítulo de un regreso silencioso, pero también el inicio de una batalla que pronto estallaría en público.
Isabela pasó la tarde revisando cajas antiguas que había recuperado de su dormitorio. Entre carpetas olvidadas encontró bocetos de interiores modernos, propuestas de diseño que había rechazado para seguir a Ricardo en sus viajes de negocios. Cada hoja era un recordatorio de lo que había sacrificado, de lo que dejó escapar por creer que su lugar estaba al lado de un hombre que prometía un futuro de lujo y estabilidad. A medida que repasaba esos papeles, entendía que las renuncias no habían sido por amor verdadero, sino por un espejismo cuidadosamente construido. La memoria la llevó de regreso a los primeros años de matrimonio. Recordó las cenas elegantes donde Ricardo hablaba de cifras astronómicas y proyectos internacionales, como si estuviera al mando de un imperio indestructible. Ella sonreía a su lado, convencida de que formaba parte de un sueño compartido. Sin embargo, con el tiempo notó que nunca se concretaban las grandes oportunidades. Todo eran discursos, promesas de inversiones y negocios que jamás llegaban a materializarse. Hoy comprendía que aquello no había sido mala suerte, sino parte de la farsa. En medio de esos recuerdos, Gabriel apareció en la sala con el teléfono en mano. Había estado en contacto con algunos de los socios de la empresa, preparando el terreno para destapar las irregularidades de Ricardo. Isa, ya he hablado con 3 accionistas importantes. Están cansados de su prepotencia, solo necesitan pruebas claras para retirarle la confianza, explicó. Ella lo escuchaba con atención, todavía acariciando sus antiguos bocetos como si fueran un salvavidas. Entonces el tiempo juega a nuestro favor, murmuró, sintiendo que la rueda empezaba a girar en otra dirección. Mientras tanto, en la mansión, Ricardo se paseaba nervioso por la biblioteca. La cena había sido un éxito en apariencia, pero algunos de los empresarios lo habían bombardeado con preguntas técnicas que no supo responder. Esa incomodidad lo carcomía por dentro. Se miró en el espejo y trató de convencerse de que seguía siendo el mismo millonario invencible, aunque por primera vez sintió miedo de que la máscara cayera. Nada se me escapará de las manos, nada, se repetía, pero sus ojos reflejaban inseguridad. Teresa entró en ese momento, percibiendo el desasosiego de su hijo. No permitas que nadie dude de ti, Ricardo. Esta familia ha construido su reputación sobre la fuerza y no vamos a dejar que una advenediza como Isabela nos robe lo que nos pertenece, dijo con dureza. Él asintió, aunque en su interior sabía que las grietas ya eran visibles. El apellido Salvatierra se sostenía más en arrogancia que en verdadero patrimonio, y su madre, ciega de orgullo, era incapaz de reconocerlo. De regreso en el departamento, Gabriel colocó sobre la mesa nuevas pruebas, contratos inconclusos, deudas disfrazadas, registros bancarios que evidenciaban la falta de liquidez de Ricardo. Isabela se inclinó sobre los documentos, y con cada línea confirmaba lo que su hermano había dicho. Su esposo nunca fue el dueño de nada. Todo esto es una red de mentiras, Gabriel. ¿Cómo pudo engañarme tanto tiempo?, preguntó, con un dolor genuino. Él le respondió con calma, porque él sabía qué decir y cuándo decirlo. Jugaba con tus emociones, Isa, igual que con los inversionistas. La revelación le provocó un torbellino interno. Se dio cuenta de que las frases cariñosas de Ricardo siempre venían acompañadas de exigencias, de la idea de que debía agradecerle por vivir a su lado. Y ahora entendía, lo que le ofrecía no era amor, sino un escenario para alimentar su ego. Un escenario decorado con muebles de alta gama, fiestas elegantes y contactos sociales que no le pertenecían. Todo era prestado, una obra de teatro en la que ella había sido obligada a interpretar el papel de esposa sumisa. Cuando el reloj marcaba las 9, Isabela subió a su cuarto con intención de descansar, pero la curiosidad la empujó a revisar un baúl que había guardado hacía años. Allí encontró cartas, invitaciones y hasta fotografías de inauguraciones donde aparecía sonriente junto a Ricardo. En todas ellas, él hablaba de conquistas empresariales inexistentes. De repente, esas imágenes le parecieron ridículas. Era un actor, y yo lo aplaudía desde la primera fila, murmuró, sintiendo una mezcla de vergüenza y determinación. En la mansión, Ricardo no lograba conciliar el sueño. Caminaba de un lado a otro, repasando mentalmente sus próximos movimientos. Sospechaba que Gabriel estaba detrás del cambio de actitud de Isabela, y esa idea lo desesperaba. Si él se mete, todo puede derrumbarse, dijo entre dientes. Esa noche decidió contratar a un contador para revisar los movimientos de la empresa, temeroso de que algo estuviera escapando de su control. La paranoia lo envolvía, y cada sombra en el pasillo parecía un recordatorio de que el fin se acercaba. La tensión alcanzó su punto máximo al día siguiente, cuando Teresa sorprendió a Isabela revisando documentos antiguos en la biblioteca. ¿Qué crees que haces aquí?, preguntó con voz cortante, mientras cerraba la puerta con violencia.
Isabela levantó la mirada sin miedo y contestó, buscando respuestas que ustedes llevan años ocultando. El enfrentamiento se volvió insoportable. Teresa avanzó hacia ella y murmuró con veneno, «Sal de mi casa antes de que te saque yo misma». En ese instante, Isabela comprendió que la batalla ya no podía evitarse. Con ojos encendidos, gritó, «Esta no es tu casa, nunca lo fue ni lo será». Isabela, en lugar de llorar, la enfrentó con serenidad. «Tarde o temprano se sabrá la verdad, y ese día no tendrás dónde esconderte». El silencio posterior fue más fuerte que cualquier trueno. Teresa entendió que la mujer que antes había humillado no era la misma. Ahora tenía un fuego en los ojos que no se apagaría fácilmente. Y esa chispa era la señal de que la caída de los Salvatierra estaba más cerca de lo que imaginaban. El amanecer encontró a Isabela frente al espejo del baño, con los ojos hinchados y el cabello desordenado. Apenas había dormido, y sin embargo, algo distinto brillaba en su mirada, una mezcla de rabia y claridad. Sentía que aquella noche bajo la tormenta había marcado un antes y un después. Por primera vez, se preguntaba si valía la pena seguir protegiendo a un hombre que había construido su mundo sobre engaños. El reflejo le devolvía a una mujer que empezaba a despertar, aunque todavía dolida, y entendía que el silencio solo había alimentado su propia prisión. Gabriela esperaba en la cocina, preparando café. No dijo nada al verla entrar, simplemente le ofreció la taza humeante como un gesto de complicidad. «Isa, tu vida no puede seguir girando en torno a las mentiras de Ricardo», comenzó, con calma. Ella bebió un sorbo amargo y replicó, «¿Y qué gano con destaparlo? La sociedad lo adora, su madre lo defiende como si fuera un dios. Yo quedaría como la resentida». Gabriel la miró fijo y respondió, «Lo que ganarías es recuperar tu dignidad. Y eso no tiene precio». Mientras tanto, en la mansión, Ricardo se paseaba por los salones con la soberbia de siempre. La cena de la noche anterior le había devuelto confianza. «Todos siguen creyendo en mí», se repetía, sin imaginar que el castillo que tanto defendía estaba a punto de derrumbarse. Teresa lo alentaba, convencida de que su hijo tenía la misión de mantener el apellido en lo más alto. Hablaban de nuevos contactos, de posibles inversiones internacionales y de alianzas estratégicas. La farsa continuaba, sostenida por palabras grandilocuentes y un teatro de lujo. Isabela escuchaba todo desde la distancia, gracias a las noticias sociales que ya circulaban. Ver a Ricardo sonriente, posando como un millonario exitoso, le revolvía el estómago. Cada fotografía publicada en los periódicos locales era una bofetada, un recordatorio de que él seguía interpretando su papel mientras ella aparecía como la esposa sumisa y ausente. Cerró la revista con rabia y murmuró, «No más. Nunca más permitiré que use mi silencio como su mejor herramienta». El tono firme sorprendió incluso a Gabriel, que la miró con un gesto de aprobación. La conversación se volvió más intensa. «Isa, ¿recuerdas aquel proyecto en Marbella que rechazaste?», preguntó su hermano. Ella sintió con tristeza. Era un contrato de diseño de interiores de alta gama, un sueño que había dejado escapar por acompañar a Ricardo en sus falsas promesas. «Pues ahora es momento de recuperar lo que dejaste atrás. No para vengarte, sino para demostrarte que puedes brillar sin su sombra», insistió Gabriel. Esas palabras encendieron una chispa dentro de ella, recordándole quién era antes de convertirse en la esposa de Salvatierra. «Gabriel, no sé si estoy lista para una guerra abierta», confesó, con miedo. «No lo llames guerra», corrigió él. «Llámalo verdad. ¿Acaso la verdad necesita pedir permiso para salir a la luz?». El silencio se extendió entre ellos, pero era un silencio diferente, cargado de determinación. Por primera vez, Isabela comprendía que tenía opciones, que su vida no dependía de mantener una fachada. En ese momento empezó a gestarse la decisión que cambiaría el rumbo de todo. En la mansión, Ricardo se reunía con dos empresarios para presumir de un supuesto proyecto hotelero. Extendía planos, hablaba de rentabilidad y prometía retornos inmediatos. Los inversionistas, fascinados por el escenario, asentían sin sospechar que los documentos no estaban respaldados por nada. Teresa entró en la sala y reforzó las palabras de su hijo. «Nuestra familia siempre ha sabido multiplicar su patrimonio. Con Ricardo al frente, cualquier proyecto se convierte en éxito seguro». Las frases eran convincentes, pero no dejaban de ser humo disfrazado de oro. Mientras tanto, Isabela decidió abrir la carpeta de documentos una vez más. Cada hoja era un recordatorio del teatro que habían montado los Salvatierra. Escrituras ajenas, contratos manipulados, sociedades sin rostro. Era el mapa de una mentira cuidadosamente orquestada. Y aunque le dolía aceptar que su vida había estado construida sobre cimientos falsos,
también sentía una fuerza nueva creciendo dentro de ella. Esa fuerza le susurraba que callar ya no era una opción. Se acabó, dijo en voz baja, con un tono distinto, casi desafiante. La tarde avanzó y Gabriel le propuso un plan: organizar una cita con algunos socios de la empresa para aclarar la verdadera estructura. Ricardo no puede seguir vendiendo humo eternamente. Cuando la verdad salga a la luz, quedará expuesto, afirmó. Isabela lo escuchaba con atención, todavía asimilando el giro radical que daba su vida. Si me uno a ti en esto, no habrá marcha atrás, advirtió. Precisamente, Isa. Es el momento de no volver atrás, contestó él, convencido de que su hermana estaba a punto de dar el paso más importante de su existencia. Isabela caminó hasta la ventana y observó el cielo despejado de Sevilla. Recordó la tormenta de la noche anterior y entendió que aquella lluvia había sido una purificación, un bautismo de fuego. La mujer que se había dejado humillar bajo los truenos ya no era la misma que ahora respiraba con fuerza. Cerró los ojos y murmuró con firmeza: no voy a callar más. Ese juramento fue el clímax de su despertar, la semilla de una nueva etapa donde dejaría de ser víctima para convertirse en protagonista de su destino. ¿Y tú? ¿Habrías aguantado tantos años de humillaciones en nombre del amor, o lo habrías revelado todo desde el principio? La mansión Salvatierra brillaba esa noche como pocas veces. Una fila interminable de autos de alta gama se estacionaba en la entrada, mientras la alfombra roja desplegada en el pórtico daba la impresión de un palacio sevillano. Ricardo había organizado la gala con un objetivo claro: demostrar al mundo que su poder seguía intacto. A los ojos de la sociedad, era la oportunidad perfecta para consolidar su imagen de millonario visionario, pese a que en su interior el miedo lo devoraba lentamente. El teatro debía continuar, y lo haría con más luces que nunca. Dentro, Teresa supervisaba cada detalle como si se tratara de una coronación. Recorrió los pasillos indicando a los sirvientes cómo servir las copas de champán y cómo acomodar los arreglos florales en jarrones de porcelana. Nada podía fallar, porque sabía que esa noche se convertiría en el espejo donde Sevilla contemplaría la grandeza del apellido Salvatierra. Para ella, el evento era más que una celebración. Era la reafirmación de un linaje que, según decía, había sabido sostener su patrimonio a través de generaciones. Los invitados llegaron con trajes impecables y vestidos resplandecientes, fascinados por la magnificencia del lugar. Empresarios, políticos y artistas se mezclaban en conversaciones superficiales, alabando la supuesta estabilidad de la familia. Ricardo se paseaba con una copa en la mano, estrechando manos y prometiendo proyectos millonarios con la seguridad de un actor en su mejor papel. Estamos a punto de cerrar acuerdos de inversiones internacionales que transformarán la ciudad, anunciaba, provocando murmullos de admiración. Nadie sospechaba que detrás de esas palabras no había más que humo. Desde la distancia, Isabela observaba la escena junto a Gabriel. Habían decidido acercarse discretamente, no como invitados, sino como testigos silenciosos de una farsa que pronto se derrumbaría. Ella vestía con sencillez, sin joyas ni lujos exagerados, pero con una elegancia natural que contrastaba con el exceso de los presentes. Al verla, Gabriel no pudo evitar comentar: no necesitas nada de esto para brillar, Isa. Ellos se esconden tras vitrinas de oro, tú lo haces con dignidad. Ella sonrió levemente, aunque en el fondo su corazón latía con fuerza. Ricardo subió a un improvisado estrado para pronunciar un discurso que había ensayado frente al espejo. Queridos amigos, esta casa no es solo un símbolo de lujo, es la prueba de que la visión y la perseverancia siempre conducen al éxito. Gracias a ustedes, hemos multiplicado nuestras oportunidades y hoy estamos más fuertes que nunca. Las palabras resonaban con seguridad, pero Gabriel, desde el fondo, murmuró con ironía: qué fácil es hablar de fuerza cuando todo está sostenido por mentiras. Isabela lo escuchó y apretó la carpeta con los documentos que aún llevaba en su bolso. La música de violines llenaba el salón mientras los meseros servían platos sofisticados. Teresa caminaba entre las mesas, recogiendo halagos como si fueran medallas. Señora Salvatierra, su hijo es un ejemplo de liderazgo, le decía un banquero, a lo que ella respondía con falsa modestia: ha trabajado duro para estar donde está. Nuestra familia siempre ha sabido tomar decisiones sabias con sus inversiones. Cada palabra era una máscara cuidadosamente diseñada, y Teresa la sostenía con una habilidad perfeccionada por años de hipocresía. Isabela, desde su lugar, sentía un nudo en la garganta. Recordó todas las veces que había acompañado a Ricardo en eventos similares, sonriendo como un accesorio, mientras él se adueñaba del protagonismo. Esa noche, sin embargo, ya no era parte del espectáculo.
era la espectadora que conocía la verdad. Y esa verdad, contenida entre documentos y memorias, tenía más peso que cualquier lámpara de cristal que iluminaba el salón. Algún día, todo esto se caerá, susurró para sí misma, aunque Gabriela escuchó claramente. Ricardo continuaba con su papel. Relataba planes de expansión, hablaba de hoteles de alta gama que supuestamente levantaría en la costa, de proyectos de energías renovables y de un futuro brillante. Cada frase era recibida con aplausos, pero entre los más atentos empezaban a surgir miradas de duda. Las promesas sonaban demasiado grandes, demasiado rápidas, demasiado perfectas. Y los rumores de retrasos en pagos empezaban a circular en voz baja entre los pasillos. La máscara todavía brillaba, pero ya mostraba grietas. En un momento, Ricardo bajó del estrado y se acercó a un grupo de inversionistas clave. Con tono persuasivo, les aseguró que las escrituras de la empresa estaban en orden y que su familia era garantía de confianza. Gabriel lo observó desde lejos y comentó: «Mañana, esa confianza se convertirá en vergüenza». Isabela lo miró con asombro, como si quisiera asegurarse de que hablaba en serio. «¿Mañana?», preguntó. Él asintió con serenidad. «Sí, Isa. Mañana todo esto se derrumba». La noche continuaba entre risas, brindis y música, pero para Isabela cada minuto era un recordatorio de que se acercaba el momento de revelar la verdad. Sabía que no sería fácil, que la humillación pública podría ser brutal, pero también comprendía que guardar silencio significaba condenarse a sí misma. En el centro del salón, Ricardo seguía interpretando al empresario impecable, sin darse cuenta de que el telón estaba a punto de caer. El espectáculo estaba llegando a su último acto. Isabela, mirando a su hermano, murmuró: «Estoy lista». Por primera vez no hablaba con miedo, sino con determinación. Gabriela sintió, sabiendo que la batalla decisiva estaba más cerca que nunca. Y mientras los invitados aplaudían las últimas palabras de Ricardo, en el aire flotaba una pregunta inevitable que tarde o temprano alguien debía hacerse. ¿Y tú? ¿Desenmascararías a alguien frente a todos, aunque eso signifique destruir una familia entera? ¿O preferirías una venganza silenciosa? La resaca de la gala todavía flotaba en la mansión. Ricardo despertó con la euforia de la noche anterior, convencido de que su actuación había sido impecable. Se miró en el espejo, acomodó su corbata y murmuró: «Todavía creen en mí». Pero al bajar a comedor encontró a Teresa inquieta, revisando cartas y llamadas perdidas. Los proveedores comenzaban a impacientarse, algunos exigían pagos atrasados y otros amenazaban con suspender entregas. El disfraz de estabilidad empezaba a mostrar las costuras, aunque él insistía en sostener la farsa. Isabela, desde el departamento de Gabriel, leía los periódicos locales donde la gala aparecía en primera plana. Las fotos mostraban a Ricardo sonriente, rodeado de empresarios y políticos. La imagen de hombre millonario seguía intacta para el público, pero ella sabía que era cuestión de tiempo para que todo se derrumbara. «El telón está a punto de caer», comentó Gabriel, mientras hojeaba los mismos diarios. «Y cuando caiga, Sevilla entera verá al impostor que siempre fue». Isabela asintió, aunque una parte de ella todavía temblaba por lo que estaba por venir. Ese día, Ricardo llegó a la oficina decidido a reforzar su personaje. Saludó a los empleados con falsa seguridad y reunió a su equipo para anunciar nuevos proyectos de expansión. Habló de hoteles de alta gama, de contratos internacionales y de retornos inmediatos en el mercado. Pero al terminar la reunión, varios empleados se miraron entre sí con escepticismo. Las promesas eran las mismas de siempre, repetidas con palabras grandilocuentes que ya no convencían. El murmullo del descontento comenzaba a crecer como un eco imparable. Por la tarde, Ricardo intentó recuperar terreno con Isabela. Apareció en el departamento de Gabriel con flores y un tono dulzón. «Isa, todo lo que ha pasado fue un malentendido. No podemos dejar que una discusión destruya lo que hemos construido», dijo, acercándose con gesto teatral. Ella lo interrumpió antes de que terminara. «Lo que hemos construido es humo, Ricardo. Y lo peor es que lo sabías desde el principio». El silencio que siguió fue demoledor. Gabriel, de pie al fondo, no intervino, pero su mirada vigilante incomodaba al impostor. «¿Cómo puedes hablarme así después de todo lo que te di?», replicó Ricardo, elevando la voz. «¿Qué me diste? ¿Vergüenza? ¿Humillaciones? ¿Desprecio?», contestó ella con rabia contenida. «Ni siquiera esta casa es tuya, Ricardo. Ni la empresa, ni las acciones, nada». Él palideció al escuchar esas palabras. Sabía que si Isabela se atrevía a decir eso en público, su máscara caería de inmediato. «Isa, no hagas esto. Si me destruyes, nos hundimos todos»,
Intentó justificar, pero ya no tenía poder sobre ella. Mientras tanto, Teresa hacía lo imposible por contener los rumores. Se comunicaba con antiguos conocidos, asegurando que los Salvatierra tenían liquidez suficiente y que las deudas eran simples malentendidos administrativos. Pero en el fondo sabía que cada llamada era un muro que se derrumbaba. Aún así, mantenía la fachada de grandeza, convencida de que el apellido era más fuerte que cualquier crisis. Somos una familia de patrimonio, y eso nadie lo puede discutir, se repetía, aunque por primera vez dudaba de sus propias palabras. Los empleados de la mansión, sin embargo, ya no eran los mismos testigos pasivos. Algunos hablaban de pagos atrasados en salarios, otros de proveedores que se negaban a entregar mercancía. Los rumores corrían por Sevilla, y la imagen de prosperidad empezaba a resquebrajarse. La grandeza del apellido se veía cuestionada en las conversaciones de café y en las cenas privadas. El lujo de la mansión ya no parecía sinónimo de poder, sino una cortina cada vez más frágil que ocultaba el vacío detrás. Una tarde, durante una comida familiar, un proveedor irrumpió en la mansión exigiendo el pago de facturas vencidas. Lo hizo delante de varios invitados, provocando un silencio incómodo en la sala. Ricardo intentó apaciguar la situación con promesas de transferencias inmediatas, pero el hombre no se dejó engañar. «Estoy cansado de excusas. O paga ahora, o se acaba nuestra relación», gritó, golpeando la mesa. Teresa se levantó indignada, pero el daño ya estaba hecho. Los presentes intercambiaron miradas de desconfianza. Isabela, al enterarse del escándalo, no sintió lástima. «La verdad siempre encuentra el camino», dijo a Gabriel, con tono sereno. Él sonrió y respondió, «Y apenas estamos en el comienzo». Ella respiró profundo, comprendiendo que ya no había vuelta atrás. La caída de Ricardo no sería silenciosa ni discreta, sería pública, dolorosa y definitiva. Y aunque todavía la herida de su humillación estaba abierta, empezaba a sentirse más fuerte que nunca. Ricardo, desesperado, pasó esa noche de reunión en reunión, intentando convencer a inversionistas de que todo seguía en orden. Pero las dudas eran demasiadas y las promesas ya no bastaban. Cada negativa era un golpe directo a su orgullo. Caminaba de un lado a otro, sudando, repitiendo que pronto recuperaría el control. Pero su reflejo en el espejo le devolvía la imagen de un hombre acorralado, incapaz de sostener el personaje que había interpretado durante años. El principio del fin ya estaba escrito. En medio de la sala, Ricardo se quedó sin palabras al ser confrontado por otro proveedor. Los invitados, incómodos, empezaron a retirarse sin despedirse. El salón, que antes había sido escenario de fiestas y sonrisas, quedó en un silencio sepulcral. Ricardo permaneció de pie, con los papeles en la mano, mientras su madre lo observaba con ojos de pánico. El imperio de humo se derrumbaba frente a todos, y lo peor era que Isabela aún no había hecho su jugada final. Gabriel había esperado el momento exacto para moverse. Durante semanas había reunido pruebas, contactado socios y revisado hasta el último contrato. Sabía que el orgullo de Ricardo se alimentaba de las apariencias, así que decidió llevar la verdad al único lugar donde no podría escapar, la sala de juntas de la empresa. Convocó a los accionistas bajo el pretexto de aclarar nuevas oportunidades de inversiones, pero en realidad planeaba exponer el fraude silencioso que había sostenido el supuesto imperio de los Salvatierra. Ricardo llegó a la reunión con su mejor traje, la corbata perfectamente ajustada y la sonrisa de quien se cree invencible. Saludó a los socios con palmadas en la espalda, como si fuera el anfitrión de una fiesta. «Hoy verán cómo consolidamos el futuro», anunció, confiado, mientras dejaba sobre la mesa un portafolio vacío. Sus palabras estaban cargadas de esa seguridad teatral que lo había hecho parecer un millonario exitoso, pero la tensión en el ambiente era distinta. Los presentes esperaban pruebas reales. Gabriel, sentado al otro extremo de la mesa, lo observaba con calma. «Ricardo, antes de hablar del futuro, creo que debemos revisar el presente. Hay documentos que merecen ser aclarados», dijo, deslizando una carpeta gruesa hacia el centro. Ricardo trató de mantener la compostura. «No entiendo a qué te refieres». Su voz sonaba firme, pero sus manos delataban nerviosismo. Gabriel lo miró directamente. «Me refiero a las escrituras, a las acciones y a los contratos que tú dices controlar. Hoy todos sabrán la verdad». Los socios comenzaron a hojear los documentos que Gabriel había preparado. Escritura tras escritura demostraba que las propiedades no estaban a nombre de Ricardo, sino de fideicomisos y terceros. Los balances revelaban deudas disfrazadas de ganancias, y los contratos lo exponían como un simple representante sin poder real. El silencio en la sala se volvió asfixiante.
Uno de los inversionistas preguntó, «Entonces, señor Salvatierra, ¿usted no es el dueño de nada?» La pregunta cayó como un martillazo. Ricardo intentó defenderse. «Esto es un ataque personal. Gabriel manipula la información porque quiere quedarse con lo mío», gritó, golpeando la mesa. Gabriel lo interrumpió con voz firme. «No necesito quedarme con nada, porque ya es mío. Todo lo que presumes forma parte de mi patrimonio, no del tuyo. Tú solo fuiste un actor en un escenario que te quedaba grande». Los presentes se miraron entre sí, comprendiendo que habían sido engañados durante años. El orgullo de Ricardo se desmoronaba frente a ellos. Isabela, que había insistido en asistir en silencio, no pudo contenerse más. «Yo viví con él creyendo en esas mentiras. Me hizo renunciar a mi carrera, a mi vida, a mis sueños. Me repetía cada día que sin él yo no era nada. Y ahora lo ven ustedes, el que no es nada es él». Su voz resonó con fuerza en la sala, como si hablara por todas las veces que había callado. Algunos accionistas asintieron, reconociendo que su testimonio era la pieza final para completar el rompecabezas. Teresa, al enterarse de la reunión, irrumpió en la sala como una tormenta. «Esto es una traición. Mi hijo ha llevado este apellido a lo más alto y no permitiré que lo humillen así», exclamó, con los ojos encendidos de furia. Gabriel se levantó con calma y respondió, «Señora, su hijo nunca llevó nada a lo alto. Lo único que levantó fue un teatro de lujo falso, sostenido con mentiras. Y hoy, ese teatro se derrumba». Las palabras fueron recibidas como un veredicto. Uno de los inversionistas más influyentes se levantó de la mesa. «He confiado en ustedes durante años. Pero ahora veo que mi dinero estuvo en riesgo todo este tiempo. No pienso seguir formando parte de esta farsa». Uno tras otro, los socios comenzaron a retirarse, dejando a Ricardo y a su madre solos frente a la evidencia. El eco de sus pasos en el salón era como un entierro simbólico de la reputación que habían defendido con tanto orgullo. Ricardo, desesperado, trató de alcanzar a los socios. «Esperen, no se vayan. Yo puedo demostrar que aún tenemos fuerza, que podemos recuperar lo perdido». Pero nadie lo escuchaba. Sus palabras ya no tenían peso, porque la verdad estaba sobre la mesa, en blanco y negro. Se derrumbaba no solo su imagen de millonario, sino la seguridad de toda la familia. Teresa lo sostuvo del brazo, pero incluso ella parecía más preocupada por el que dirán que por consolar a su hijo. Gabriel, recogiendo los documentos, miró a Isabela con firmeza. Hoy cayó la máscara, pero esto es apenas el principio de su ruina. Ella asintió, sintiendo que por fin se hacía justicia. Ricardo, en cambio, se desplomó en la silla, con la mirada perdida, incapaz de procesar que había quedado desnudo ante los ojos del mundo. La farsa se había terminado. El juego de Gabriel había sido limpio, calculado y devastador. Cuando Gabriel colocó sobre la mesa la escritura de la mansión, la levantó con calma y declaró, «Este lugar jamás fue tuyo, Ricardo. Jamás». El golpe fue definitivo. Ricardo palideció, Teresa se quedó sin aliento, e Isabela respiró como si por fin soltara una carga de años. El salón, testigo de negocios falsos y promesas vacías, se convirtió en el escenario donde la verdad triunfaba sobre la mentira. Y en ese momento, la caída de los Salvatierra ya era irreversible. La noticia de la reunión con los socios corrió como un incendio. En menos de 24 horas, Sevilla entera murmuraba sobre el escándalo. Lo que antes eran susurros en cafeterías se convirtió en titulares. El imperio Salvatierra en duda. Ricardo, sin patrimonio real. Los periódicos y programas de radio no hablaban de otra cosa. La imagen del hombre millonario que conquistaba mercados con su ingenio se desmoronaba ante la opinión pública, y las miradas de admiración se transformaban en gestos de burla o desprecio. En la mansión, la atmósfera era sofocante. Teresa caminaba de un lado a otro, gritando órdenes a los empleados que ya no obedecían con la misma devoción. Algunos pedían sus sueldos atrasados, otros renunciaban discretamente. Los corredores antes llenos de lujo parecían pasillos de un barco a punto de hundirse. «Todo esto es culpa tuya», gritó Teresa a su hijo. «Si hubieras sabido controlar mejor a tu esposa, nada de esto habría salido a la luz». Ricardo apretó los dientes, consciente de que el enemigo no estaba afuera, sino dentro de su propia casa. Isabela, desde el apartamento de Gabriel, observaba las noticias con una calma extraña. No sentía alegría, pero sí una especie de liberación. «Mira cómo se desmorona su teatro», comentó, mientras en la pantalla aparecían imágenes de inversionistas retirando fondos. Gabriel, con su temple habitual, respondió, «La verdad no destruye, Isa, solo muestra lo que ya estaba podrido». Ella asintió,
comprendiendo que lo que vivía la familia Salvatierra era la consecuencia inevitable de años de engaños. Ricardo intentaba mantener la compostura, pero la presión lo consumía. Cada llamada era un reclamo, cada correo electrónico una amenaza legal. Sus supuestos aliados de inversiones internacionales lo abandonaban sin dudarlo. «¡Traidores!», gritaba, lanzando su teléfono contra la pared. «Todos ellos me deben favores. Nadie se atreve a darme la espalda». Teresa lo observaba con ojos rojos, sabiendo en el fondo que el poder que ostentaba nunca fue suyo. Era un castillo de arena que se deshacía ante la primera ola. Una tarde, incapaz de soportar la humillación, Ricardo convocó a su madre y a algunos familiares cercanos. La cena se convirtió en un campo de batalla. «Nosotros somos los Salvatierra, no podemos permitir que la ciudad se ría de nosotros», exclamó, golpeando la mesa. «La ciudad no se ríe, se compadece», replicó uno de sus primos. «Y todo por tus mentiras». La discusión escaló hasta que Teresa, desesperada, gritó: «La culpable de todo es Isabela. Ella trajo la desgracia a esta casa». El veneno en su voz era evidente, pero nadie respondió. Isabela, al enterarse de esas acusaciones, no se sorprendió. «Siempre fui su chivo expiatorio», dijo a Gabriel, con un gesto sereno. «Pero ya no me afecta. Ellos se hunden solos». Por primera vez, entendía que el odio de Teresa no era personal. Era la incapacidad de aceptar que una mujer sin apellido ni fortuna los había enfrentado con la verdad. Esa comprensión le dio una fuerza inesperada, como si cada insulto fuera una medalla que confirmaba que había tomado el camino correcto. Los días siguientes fueron un desfile de abandonos. Antiguos amigos de la familia dejaban de contestar llamadas, los banqueros cancelaban reuniones y los socios retiraban capital. Los lujos se volvían inútiles, coches estacionados que ya no podían mantener, obras de arte empeñadas para cubrir deudas, vestidos de alta gama que quedaban arrumbados en los armarios. El esplendor de la mansión se transformaba en un mausoleo de vanidad perdida. Los empleados comentaban en voz baja: «Los Salvatierra ya no son lo que eran». Ricardo, cada vez más arrinconado, comenzó a beber con frecuencia. Sus noches se alargaban entre copas vacías y gritos ahogados. «Me arrebataron todo, Isa, todo», decía cuando llamaba a su exesposa en estado de embriaguez. Ella, con voz firme, respondía: «Yo no te quité nada, Ricardo. Tú nunca tuviste nada». Esa frase lo desgarraba más que cualquier traición, porque en el fondo sabía que era verdad. Su imperio jamás existió, solo había sido el reflejo de su ambición desmedida. La fractura familiar se volvió irreversible. Los parientes que antes lo idolatraban lo culpaban abiertamente por la ruina. Teresa, incapaz de aceptar la derrota, lloraba de rabia en su habitación, rodeada de reliquias familiares que ya no significaban nada. «Prefiero morir antes que vivir en la pobreza», susurraba entre sollozos, como si el apellido Salvatierra dependiera únicamente de mantener una fachada de lujo. Pero el apellido ya estaba manchado para siempre. Una mañana, mientras intentaba convencer a un último inversionista de quedarse, Ricardo sufrió el golpe más devastador. «Señor Salvatierra, no puedo seguir con usted. Su credibilidad está destruida. Lo que usted llama proyectos son castillos en el aire. Nadie arriesgará su dinero por un hombre sin respaldo». Las palabras lo dejaron sin aliento. Por primera vez, se derrumbó en público, incapaz de sostener la mentira. Su respiración se volvió entrecortada y cayó de rodillas frente a todos. Cuando en plena sala de la mansión, Ricardo se desplomó entre gritos de impotencia. Teresa intentó levantarlo, pero él, con lágrimas en los ojos, reconoció: «Ya no tengo nada. Nunca lo tuve». El eco de esa confesión retumbó en las paredes, como si la mansión misma se burlara de su caída. Afuera, los rumores ya eran sentencia. Los Salvatierra habían perdido la batalla. Y en medio del caos, Isabela se preparaba para dar el siguiente paso en su renacimiento. Isabela decidió no volver nunca más a la mansión. La última imagen de Ricardo arrodillado entre gritos de impotencia fue suficiente para entender que su historia allí había terminado. Con la ayuda de Gabriel alquiló un pequeño apartamento en el centro de Sevilla, un espacio modesto pero lleno de luz. Al cruzar la puerta, respiró con alivio. Por primera vez en años, sentía que aquel lugar le pertenecía de verdad. No había cuadros heredados ni muebles impuestos, solo paredes vacías que estaban listas para convertirse en un reflejo de su nueva vida. Con determinación, comenzó a transformar el apartamento. Rescató sus viejos bocetos, desempolvó muestras de telas y volvió a dibujar con la pasión de antes. Cada trazo era un acto de libertad. Cada diseño un recordatorio de la mujer que había sido antes de entregarse a un matrimonio tóxico.
Es hora de que mi talento me sostenga, no un apellido ajeno, dijo en voz baja, mientras colocaba planos sobre la mesa. Gabriel la observaba con orgullo, convencido de que ese era el inicio de su verdadera carrera. Ricardo, en contraste, deambulaba por los pasillos vacíos de la mansión. Los ecos de las fiestas, las conversaciones sobre negocios y las carcajadas de su madre se habían extinguido. Ahora solo quedaba un silencio pesado, interrumpido por llamadas que exigían pagos. Intentó convencer a antiguos contactos de que todo era un malentendido, pero ya nadie confiaba en él. Sus supuestas inversiones habían desaparecido, y su reputación de millonario exitoso se había convertido en una caricatura de sí mismo. Mientras tanto, Isabela recibía su primer encargo, el rediseño de una boutique en una calle céntrica de Sevilla. No era un proyecto enorme, pero sí la oportunidad de demostrar su talento. Pasaba noches enteras dibujando propuestas, seleccionando materiales y organizando ideas. El trabajo la absorbía, pero en lugar de agotarla, la revitalizaba. Era la prueba de que había recuperado lo que nunca debió abandonar. Esa boutique sería el inicio de un camino donde ella sería dueña de su destino. Una tarde, Gabriel le llevó café y la encontró revisando catálogos de mobiliario. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto, Isa?, preguntó. Ella levantó la vista y sonrió. Que no necesito el permiso de nadie para decidir cómo será mi vida. Él asintió, satisfecho. Exacto. Esa es la verdadera riqueza, mucho más valiosa que cualquier patrimonio heredado. Ambos rieron suavemente, compartiendo un silencio cómplice que hablaba de orgullo y esperanza. En la ciudad, la caída de los Salvatierra ya era un hecho consumado. La mansión, antes símbolo de lujo, ahora se veía descuidada. Jardines sin mantenimiento, luces apagadas, coches parados por falta de gasolina. Los vecinos comentaban que la soberbia siempre se paga cara, y el apellido que había intimidado durante años se había convertido en motivo de burla. Teresa, consumida por la frustración, apenas salía de su habitación. No soportaba ser vista sin la corona de respeto que creía eterna. Ricardo intentó acercarse a Isabela en medio de su ruina. Una noche apareció en su nuevo apartamento, con el traje arrugado y el rostro cansado. Isa, perdóname, aún podemos empezar de nuevo. Dame una oportunidad y levantaremos juntos lo que perdimos, suplicó, con voz temblorosa. Ella lo miró con compasión, pero no con amor. Ricardo, no perdimos nada juntos porque nada fue real. Todo lo que construiste estaba vacío. Yo no quiero seguir viviendo de fantasías, prefiero luchar con mis propias manos. Y cerró la puerta sin titubear. La boutique abrió semanas después con un éxito inesperado. Clientes interesados en diseños de alta gama acudieron atraídos por la elegancia sobria que Isabela proponía. Sus ideas frescas, lejos de la ostentación forzada, conquistaban a quienes buscaban espacios con alma. Cada contrato firmado era una victoria silenciosa sobre los desprecios de Teresa y las mentiras de Ricardo. Ella sabía que el camino apenas comenzaba, pero la satisfacción de ver sus ideas convertidas en realidad la llenaba de energía. Gabriel, fiel acompañante, la animaba en cada paso. Este es solo el primer ladrillo, Isa. Muy pronto tendrás tu propio estudio, y la gente te buscará no por tu apellido, sino por tu talento. Ella lo escuchaba con una sonrisa agradecida, sabiendo que su hermano había sido la clave para abrirle los ojos. Prometo no volver a callarme ni a rendirme, contestó, con la voz firme. Y mientras pronunciaba esas palabras, supo que se estaban grabando en su propia piel como un juramento irrevocable. En contraste, Ricardo vagaba por bares baratos, buscando refugio en copas que le anestesiaban la vergüenza. Los amigos que antes lo rodeaban habían desaparecido, y solo quedaban murmullos a su espalda. La palabra salvatierra ya no era sinónimo de respeto, sino de fracaso. Intentaba convencerse de que podía volver a levantarse, pero en el fondo sabía que no tenía con qué. Había perdido lo único que sostenía su imagen, la ilusión. Y sin ella, no era más que un hombre derrotado. La noche de la inauguración de la boutique, Isabela cerró los ojos unos segundos y respiró profundamente. Había flores, música suave y clientes satisfechos. Nada de excesos, nada de ostentación, solo trabajo, creatividad y verdad. Gabriel se acercó y le dijo, «Hoy vuelves a ser dueña de tu vida». Ella lo abrazó con lágrimas en los ojos, consciente de que lo que tenía frente a ella era mucho más valioso que todo el oro que alguna vez le prometieron. Era la prueba de que la dignidad, cuando se defiende, siempre encuentra recompensa. ¿Y tú? ¿Crees que es más justo reconstruirse desde cero con dignidad, o luchar hasta el final por lo que un día fue tuyo? Teresa no estaba dispuesta a aceptar la derrota.
Encerrada en su habitación, rodeada de retratos familiares y reliquias que ya no tenían valor en el presente, juró que haría pagar a Isabela por lo que consideraba una traición imperdonable. En su mente, la caída de los Salvatierra no era culpa de Ricardo ni de las mentiras acumuladas, sino de esa mujer que había tenido el descaro de rebelarse. Con el orgullo herido, comenzó a planear una campaña de desprestigio que atacaría directamente la reputación de su exnuera. Con la astucia de quien se niega a morir en silencio, contactó a viejas amistades de la alta sociedad. Llamadas telefónicas, cafés discretos y reuniones en clubes privados fueron el escenario donde empezó a difundir rumores. Isabela manipuló a Ricardo, lo usó para subir de nivel y luego lo abandonó cuando ya no le servía. Decía con voz firme, disfrazando de confidencia lo que en realidad era calumnia. Los rumores se multiplicaron rápidamente, como veneno derramado en agua limpia. Isabela se enteró de esos comentarios al recibir la llamada de una clienta que dudaba en concretar un proyecto. «Me preocupa lo que dicen de usted, señora Cruz. Hablan de engaños, de ambiciones ocultas», expresó, con tono incómodo. La diseñadora respiró profundo antes de responder. «Lo único que puedo mostrarles son mis diseños y mi trabajo. Juzgue por eso, no por habladurías». Aunque la clienta aceptó darle una oportunidad, Isabela entendió que la guerra que Teresa había iniciado podía costarle lo más valioso que había recuperado, su dignidad profesional. Gabriel, al enterarse de la situación, se enfureció. «Esa mujer no tiene límites. No soporta que haya salido adelante. Pero no te preocupes, Isa, la verdad siempre termina imponiéndose». Ella lo escuchó con atención, aunque sabía que los rumores podían hacer tanto daño como una mentira escrita en piedra. Decidió, sin embargo, no enfrentarse directamente a Teresa. Prefería demostrar con hechos que su talento podía resistir cualquier ataque. «Que hablen lo que quieran. Mi trabajo será mi respuesta», afirmó, con determinación renovada. Teresa, por su parte, disfrutaba viendo cómo las dudas se sembraban en círculos exclusivos. En cenas privadas, hablaba con falsa compasión. Pobrecito Ricardo, le entregó todo a esa mujer y ella lo destruyó. Él era un verdadero millonario, con proyectos brillantes, pero ella lo arrastró a la ruina. Los presentes asentían, algunos por conveniencia, otros por simple costumbre de creer en su voz. Cada frase era un intento desesperado de mantener vivo un apellido que ya no significaba poder. La estrategia de Teresa encontró eco en ciertos medios de comunicación locales. Un columnista publicó un artículo insinuando que Isabela había abandonado a su esposo justo en el momento más difícil, calificándola de oportunista elegante. Aunque el texto no mencionaba nombres directamente, las referencias eran claras. Al leerlo, Isabela sintió un golpe en el estómago, pero Gabriel la tranquilizó. «Recuerda que lo único que buscan es que pierdas el control. No lo hagas. Mantén la frente en alto y deja que tu trabajo hable por ti». Ella asintió, aunque por dentro ardía de rabia. El proyecto de la boutique, lejos de detenerse, avanzaba con éxito. Cada espacio diseñado llevaba la huella de Isabela, sobriedad, elegancia y un estilo moderno que encantaba a los clientes. Sus propuestas de alta gama comenzaron a circular en revistas especializadas, y pronto su nombre ganó reconocimiento entre arquitectos y decoradores. A pesar de los rumores, las imágenes de su trabajo hablaban más fuerte que cualquier calumnia. Era la prueba viva de que el talento no podía enterrarse con chismes. Teresa no soportaba ver a Isabela en ascenso. Una tarde, frente a un grupo de amigas, explotó. «No lo permitiré. Esa mujer no puede ser reconocida como si fuera una dama de sociedad. Ella es la responsable de nuestra desgracia». Sus palabras, cargadas de odio, dejaron incluso a sus confidentes en silencio incómodo. Una de ellas se atrevió a responder: «Teresa, quizá deberías aceptar que la vida cambia. No todo es cuestión de apellido ni de patrimonio». El comentario la enfureció tanto que salió del salón sin despedirse. Mientras tanto, Ricardo seguía hundiéndose. Lejos de convertirse en aliado de su madre, se refugiaba en bares y compañías pasajeras. Cada día perdía más control, y ni siquiera tenía fuerzas para sumarse a la campaña de Teresa. Para él, la vida ya era un desierto sin sentido. «Déjala en paz, madre», le dijo una noche, arrastrando las palabras. «Si alguien merece reconstruirse es ella. Nosotros ya no tenemos nada». La respuesta dejó a Teresa helada. Hasta su propio hijo reconocía que había perdido la batalla. Isabela, por su parte, decidió dar un golpe elegante contra los rumores. Invitó a sus clientes más importantes a una presentación privada de la boutique terminada. Entre vinos y luces suaves, explicó cada detalle del diseño, dejando en claro que su nombre estaba vinculado al talento,
no el escándalo. Al final de la velada, uno de los presentes comentó: «Cuando se tiene esta calidad de trabajo, los rumores sobran». Isabela sonrió, sabiendo que había ganado la partida sin necesidad de ensuciarse las manos. Esa noche, al regresar a casa, Isabela abrió la ventana y dejó que el aire fresco de Sevilla le acariciara el rostro. «Que digan lo que quieran», susurró. «Mi vida ya no se mide por su aprobación». Y mientras contemplaba las luces de la ciudad, entendió que había alcanzado un punto de no retorno. Teresa podía seguir tejiendo intrigas, pero el futuro ya no le pertenecía. El camino estaba abierto, y esta vez nadie podría arrebatarle lo que había conquistado con esfuerzo propio. Ricardo despertó en una cama desordenada, rodeado de botellas vacías y con la cabeza pesada por el alcohol. La mansión, cada día más silenciosa, se había convertido en un cascarón sin vida. Sin embargo, aún se aferraba a una idea obsesiva. Podía recuperar todo lo perdido si convencía a los inversionistas de darle una última oportunidad. Se vistió con el traje menos arrugado que encontró. Se miró en el espejo e intentó convencerse: «Todavía puedo ser el hombre que todos admiraban». Era su último intento por sostener el papel de millonario. Salió de la casa con un portafolio vacío, recorriendo oficinas y despachos donde antes lo recibían con entusiasmo. Ahora, en cambio, lo miraban con desconfianza. «Señor Salvatierra, entendemos su propuesta, pero su credibilidad está dañada», le decían una y otra vez, hasta que cada negativa se convertía en un cuchillo. Ricardo insistía, hablaba de proyectos de alta gama, de hoteles y residencias que revolucionarían el mercado, pero nadie creía ya en sus promesas. Era un discurso repetido, gastado y sin respaldo. Al regresar, encontró a Teresa esperándolo en la sala, con el rostro endurecido. «¿Conseguiste algo?», preguntó con impaciencia. «No, pero aún tengo contactos», respondió él, con voz cansada. Ella golpeó el suelo con su bastón. «Ya nadie cree en ti. Has arrastrado este apellido por el barro». Ricardo sintió que las palabras de su madre lo atravesaban, pero en lugar de reconocer la derrota, se defendió con furia. «Yo no soy el único culpable. Tú me empujaste a mantener esa imagen. Tú exigías que siempre aparentáramos grandeza». El silencio posterior fue tan cortante como un cuchillo. En medio de esa tensión, intentó una última jugada. Convocó a un pequeño grupo de empresarios con la promesa de un nuevo proyecto inmobiliario. Preparó una cena en la mansión, encendió los candelabros y trató de recrear el ambiente de antaño. Sin embargo, los invitados llegaron con rostros fríos, sin la admiración que él esperaba. «Hablemos de los papeles», dijo uno de ellos. «Queremos garantías». Ricardo sudaba, tratando de esquivar la evidencia de que no tenía nada sólido que ofrecer. Cada palabra lo hundía más en la desesperación. Mientras tanto, Isabela continuaba expandiendo su reputación. Sus diseños eran comentados en revistas locales y sus clientes la recomendaban con entusiasmo. Había pasado de ser la esposa ignorada a convertirse en una profesional reconocida. «Mira cómo crece tu nombre», le decía Gabriel, mostrándole artículos que la elogiaban. «Es la demostración de que no necesitabas a nadie para brillar». Ella sentía con gratitud, aunque en su interior todavía cargaba la cicatriz de los años perdidos. Esa cicatriz, sin embargo, ya no era una herida, era una marca de superación. La noche de la cena en la mansión, Ricardo intentó recuperar su encanto. «Caballeros, sé que han escuchado rumores, pero les aseguro que este proyecto será nuestra gran victoria. Hablamos de inversiones seguras, con retornos en tiempo récord». Los invitados lo escuchaban en silencio, hasta que uno de ellos se levantó y dijo: «Salvatierra, los tiempos han cambiado. Ya nadie pone dinero en palabras. Queremos hechos, y usted no tiene ninguno». El golpe fue devastador. Ricardo trató de replicar, pero su voz se quebró en el intento. Los invitados se marcharon uno a uno, dejando tras de sí un aire de fracaso absoluto. Teresa, que había permanecido en la mesa fingiendo compostura, estalló cuando la puerta se cerró. «Nos han humillado. Nos han dado la espalda como si fuéramos mendigos». Ricardo, con los ojos rojos, replicó: «No entiendes, madre. Nunca tuvimos nada. Todo lo que aparentábamos era prestado». Por primera vez, Teresa guardó silencio, incapaz de responder. Su mundo, construido sobre apariencias, se desmoronaba sin remedio. Ricardo salió al jardín buscando aire, pero solo encontró sombras. Los rosales secos y la fuente sin agua eran el reflejo de su propia ruina. Encendió un cigarrillo y pensó en Isabela. Recordó la noche en que la echó bajo la lluvia, envuelta en una toalla. «Quizá ahí empezó mi caída», murmuró, aunque rápidamente sacudió la cabeza para no admitirlo del todo.
El orgullo era lo único que le quedaba, un orgullo que lo mantenía de pie, aunque supiera que ya no había nadie que lo siguiera. Con el paso de los días, la mansión se fue apagando. Algunos muebles fueron vendidos, los sirvientes renunciaron y las facturas se acumulaban. El lujo que tanto presumían se convirtió en una carga imposible de sostener. Ricardo intentaba convencerse de que podía empezar de nuevo, pero sin credibilidad ni aliados, cada intento era un fracaso anunciado. No es el fin, se decía frente al espejo. Un hombre como yo no desaparece así. Pero su reflejo le devolvía la imagen de alguien derrotado, sin fuerzas para reconocerse. Teresa, incapaz de aceptar la realidad, se aferraba a recuerdos del pasado. Aún somos los salvatierra, aún tenemos nombre, decía, aunque nadie la escuchaba. Sus palabras flotaban en habitaciones vacías, cargadas de un eco melancólico. Ricardo la observaba y comprendía que su madre vivía en un mundo que ya no existía. En el fondo, él también lo sabía. El apellido ya no significaba poder, sino fracaso. Pero admitirlo en voz alta habría sido el golpe final contra su orgullo. Una noche, Ricardo regresó borracho y encontró las puertas de la mansión cerradas. Había olvidado las llaves, y ningún sirviente salió a recibirlo. Golpeó con fuerza, gritando que era el dueño, que esa casa le pertenecía. Pero el eco de su voz solo acentuó la soledad. Se sentó a las escaleras de mármol, con el rostro entre las manos, consciente de que lo habían dejado solo. El último orgullo de Ricardo era esa mansión, y ahora también se le escapaba entre los dedos como arena. El tiempo había pasado y Sevilla ya no hablaba de los salvatierra con admiración, sino con indiferencia. La mansión, abandonada, se había convertido en un símbolo de ruina. Paredes despintadas, jardines secos y ventanas que reflejaban un pasado que ya nadie quería recordar. En contraste, el nombre de Isabela comenzaba a resonar en el mundo del diseño como una mujer que había sabido levantarse desde la nada. Cada paso que daba en su nueva carrera era una respuesta silenciosa a los desprecios de antaño. La inauguración oficial de su estudio de diseño fue un acontecimiento distinto a cualquier gala de sociedad. No había ostentación innecesaria, ni discursos vacíos, solo un espacio decorado con elegancia sobria y toques de modernidad. Allí, clientes, amigos y colegas celebraban el talento de una mujer que había sabido transformar el dolor en fuerza. Gabriel, siempre a su lado, brindaba orgulloso. Hoy Sevilla aplaude a la verdadera Isabela Cruz, no a la esposa de nadie, dijo, y las palabras arrancaron aplausos sinceros de los presentes. Isabela recorrió el estudio con una sonrisa emocionada. Las paredes mostraban sus diseños de alta gama, cada rincón hablaba de creatividad y autenticidad. Esto es mío, fruto de mi esfuerzo, no de un apellido ni de un hombre, susurró para sí misma. Los invitados admiraban su estilo, comentando cómo lograba combinar sofisticación con calidez. Algunos empresarios se acercaron a proponerle proyectos importantes, convencidos de que su visión era capaz de competir con las firmas más reconocidas de la ciudad. Ricardo, desde la sombra, escuchaba rumores de aquel evento. Vagaba por bares oscuros, bebiendo mientras la ciudad olvidaba su nombre. Ella me robó todo, se repetía, aunque en el fondo sabía que lo único que le había arrebatado era la máscara que él mismo había construido. Sin mansión, sin socios, sin respeto, se convirtió en un hombre cualquiera. Ni su madre, ni los restos de su apellido lograban sostenerlo. El supuesto millonario había terminado reducido a un recuerdo patético. En la inauguración, Gabriel tomó la palabra frente a todos. Quiero que sepan algo, lo que ven aquí no es solo un estudio de diseño. Es la prueba de que cuando uno lucha por su dignidad, no hay mentira que pueda detenerlo. Isabela es ejemplo de que el verdadero patrimonio está en lo que construimos con nuestras manos, no en lo que heredamos ni en lo que fingimos tener. El público lo escuchaba con atención, y varios ojos se humedecieron con esas palabras que resonaban como una lección de vida. Isabela, emocionada, se dirigió a los presentes. Durante años me hicieron creer que sin un apellido no era nadie. Me dijeron que no valía, que debía agradecer lo poco que tenía. Hoy me doy cuenta de que lo único que necesitaba era creer en mí. Sus palabras arrancaron un aplauso largo, cálido, distinto de las fiestas de sociedad. Era un aplauso sincero, dedicado a una mujer que había recuperado su voz. Ese momento selló su renacimiento frente a quienes siempre habían dudado de ella. El contraste con la mansión era abismal. Allí, Teresa vivía encerrada, consumida por la nostalgia, rodeada de objetos de lujo que ya no servían para nada. Murmuraba sola frente a los retratos familiares, convencida de que todavía era parte de una dinastía poderosa. Pero Sevilla había dejado de escucharla. Nadie acudía a sus reuniones,
Nadie respetaba su apellido. El eco de su soberbia se había extinguido, dejándola sola en un mausoleo de recuerdos que ya no significaban nada. La ciudad, en cambio, recibía con entusiasmo el nuevo aire que Isabela traía. Sus proyectos eran comentados en revistas y clientes interesados en inversiones de diseño la buscaban con confianza. Ella se mantenía firme, no necesitaba alardear, solo demostrar con resultados. Su estudio crecía paso a paso, convirtiéndose en un referente. Y aunque todavía recordaba los años de humillación, ya no los veía como un peso, sino como el motor que la había impulsado hasta allí. Esa noche, al terminar el evento, Isabela se quedó sola unos minutos frente a un espejo del estudio. Se observó con detenimiento. La mujer que veía ya no era la misma que lloraba bajo la lluvia, ni la que se arrodilló en la entrada de la mansión. Ahora era fuerte, independiente y dueña de sí misma. Una lágrima rodó por su mejilla, pero era de orgullo, no de dolor. «Hoy sí soy dueña de mi vida», murmuró, dejando escapar una sonrisa cargada de gratitud y esperanza. Gabriel entró en silencio y la abrazó. «Lo lograste, Isa. Lo lograste de verdad». Ella apoyó la cabeza en su hombro, agradecida por tenerlo siempre a su lado. «No lo habría hecho sin ti, hermano. Pero lo más importante es que ahora sé que puedo caminar sola». El vínculo entre ambos se hizo aún más fuerte, como una promesa silenciosa de que jamás volvería a permitir que alguien la humillara. Era el inicio de una etapa luminosa, donde todo dependía únicamente de ella. Cuando las luces del estudio se apagaron y la noche cubrió Sevilla, Isabela caminó por la calle con paso seguro. Ya no tenía miedo de los comentarios ni de los recuerdos. El renacimiento no era solo profesional, era espiritual. Había aprendido que la dignidad, cuando se defiende con valentía, abre caminos impensados. Y mientras respiraba el aire fresco, entendió que la verdadera victoria no estaba en ver caer a quienes la habían despreciado, sino en levantarse más fuerte que nunca. ¿Piensas que esta historia fue sorprendente? Entonces no te imaginas lo que sucedió en un tribunal cuando un hombre se atrevió a reírse con su amante mientras pedía el divorcio, creyendo que lo tenía todo bajo control. Lo que no esperaba era que la voz del juez revelara una herencia capaz de cambiarlo todo en un segundo. Un giro inesperado, un silencio absoluto y un final que nadie vio venir. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi marido se rió con su amante en el tribunal mientras me pedía el divorcio, pero cuando el juez leyó la herencia, porque lo que ocurre después es imposible de olvidar. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.